¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Gaza y el discurso mediático con otro notable invitado, Armando Soto, miembro de la Plataforma Internacional por la Causa Palestina, directamente desde Ciudad de México. Armando Soto, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Es un privilegio. Armando, tú cuestionas el discurso mediático en torno a Palestina e Israel y has dicho, leo tus palabras, es un discurso que califica a la resistencia palestina como terrorista mientras presenta la violencia israelí como defensa legítima. Explícanos. Sí, mira, desde 1948 se hizo oficial la ocupación de Palestina por un enclave colonial europeo al que nombraron Israel. Si una población es oprimida por otra, la población oprimida tiene derecho a defenderse y esa defensa puede incluso ser por la vía armada. Los palestinos han intentado la resistencia civil pacífica, la defensa jurídica, todo lo han intentado y desde luego que han recurrido también a la resistencia armada, aunque eso de armada pues es realmente bastante cuestionable porque pues no tienen a su disposición armamento pesado. Eh, Mientras que Israel desde su fundación eh, cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo y que fue fundado a partir de tres organizaciones terroristas. Es decir, el terrorismo en esa región llegó de la mano de los judíos europeos de ideología sionista. Por lo tanto, quien tiene el derecho a la legítima defensa no es Israel. Israel es como decir que los nazis tenían derecho a defenderse de unos sublevados judíos en Varsovia. Pues no, los judíos en Varsovia estaban encerrados en un gueto y eran víctimas pues, de todo lo que ya sabemos. Por supuesto que tenían derecho a defenderse y recurrieron a la defensa armada, muy pobremente armada, unas cuantas pistolas que conseguían gracias a la corrupción de algunos oficiales alemanes y unas pocas granadas que se escondían las mujeres en el cuerpo porque las hacían trabajar de manera forzosa en las fábricas militares. Entonces, pues algunas granadas lograron robarse y llevarlas al gueto. Esa era la resistencia armada digna y, por supuesto, justificada de los judíos encerrados en ese gueto. Bueno, aquí el símil es quienes representan a los judíos del gueto de Varsovia son los palestinos y quienes representan a los nazis y que son incluso peores que ellos son los sionistas israelíes. Entonces, esto parece, suena como, escuchando tus palabras, como el mundo al revés de Galeano. Acá quienes los presentan de esa forma, ¿cómo es que los medios hegemónicos a nivel internacional pintan esto, como tú mencionas, de que la violencia israelí es una defensa legítima cuando tú nos estás describiendo que es todo lo contrario? ¿Cómo se arma ese relato desde el punto de vista mediático? ¿Quién está atrás de ese relato? Bueno, quien está detrás, quien arma todo este relato son los sionistas. Ellos son especialistas en varias técnicas, en la del terrorismo, porque lo ejercen desde que se fueron armando en el mandato británico sobre Palestina, que es cuando llegan a Palestina, eh, son especialistas en terrorismo, pero también son especialistas en el chantaje emocional. Ellos se apoderaron del discurso del holocausto cuando pues, no son las principales víctimas, son unas víctimas muy especiales, eso jamás podemos aceptar que nadie lo niegue. Hubo una intención específica de exterminar a los judíos, que no son un pueblo, son una confesión religiosa y una identidad cultural, así como la hubo también de exterminar a los gitanos. En el caso de los gitanos, de las 6 tribus que existían en el mundo, una fue completamente desaparecida por los nazis, quedan 5. Es decir, sí hubo esta intención de ejercer un genocidio sobre estas poblaciones, pero las principales víctimas son los eslavos y los chinos.
27 millones de soviéticos murieron y que además había una intención de destruir a la Unión Soviética, y más de 15 millones de chinos de manos de los japoneses, que también cometieron un brutal genocidio. Sin embargo, no vemos a los gitanos, no vemos a los, bueno, y a los rusos o a los chinos victimizarse por lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese discurso que se apropió del papel de víctima de la Segunda Guerra Mundial, lo supieron manejar muy bien. Vemos cada año numerosas películas sobre esa temática. Pero además los medios de comunicación masiva, comerciales por supuesto, en su mayoría están en manos de sionistas o de pro-sionistas. Es importante que saber también, que la audiencia sepa que los sionistas no solo son judíos. La mayoría de los sionistas del mundo no son judíos. El sionismo surge en Inglaterra y lo vemos representado por todas estas sectas religiosas de carácter evangélico. Ellos son mucho más numerosos, alrededor de 60 millones de sionistas de este estilo, contra de los 15 millones de judíos que hay en el mundo, aproximadamente la mitad son sionistas. Ni todos los sionistas son judíos, ni todos los judíos son sionistas, son cosas diferentes, y aquí el problema es el sionismo, y ellos son, junto con sus aliados, quienes poseen la mayoría de los medios de comunicación. Por eso el discurso hegemónico los pone como víctimas y reivindica sus derechos a la defensa, porque ellos controlan el discurso. Estamos hablando de una situación en Gaza que lleva ya, digo, la última parte, y tiene que ver con lo más reciente que tú sabes, Armando, y es el tema de la utilización del hambre como arma de guerra. Ahora, en estos días, justamente han cambiado lo que le llaman el sistema de distribución de ayuda humanitaria, y aquí te leo lo que ha provocado como reacción a nivel de las Naciones Unidas, ya que se lo han dado a manos privadas, y justamente dice que es te estoy diciendo quién lo dice. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dice que califica ese plan como prácticamente inviable, incompatible con los principios humanitarios, y creará graves riesgos de seguridad, además de incumplir las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. Y sigue también el portavoz de esa Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y dice que esta propuesta de israelí de entregar suministros a través de centros controlados por el ejército constituirá una violación de los principios básicos de neutralidad, imparcialidad e independencia en la entrega de la ayuda, y declaró finalmente, dice, parece un intento deliberado de convertir la ayuda en un arma. Las ayudas y las imágenes, dice también la ONU, son desgarradoras de los primeros repartos de alimentos en Gaza. ¿Qué dices tú? Sí, totalmente de acuerdo. Realmente poco que agregar a esas palabras tan concretas, tan específicas. Solamente señalar que también participan militares estadounidenses. El genocidio no lo está cometiendo nada más el engendro sionista, el mal llamado Israel, que por cierto le pusieron ese nombre para que la gente de esas sectas que ya mencioné los apoye, confundiendo a propósito a este enclave colonial con el Israel de sus textos sagrados, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Eh, pero quienes están cometiendo el genocidio son los estadounidenses, con la mano de estos colonos sionistas en Palestina. Entonces, pues resulta que también están en el terreno apoyando a la distribución de ayuda humanitaria. Eso me recuerda a lo ocurrido en Haití, ¿no? Que, con todo lo que viene detrás. Y no es sino la ocupación, el intento de hacer avanzar ese proyecto de Donald Trump, un proyecto mobiliario que no tuvo ningún recato en dar a conocer sus intenciones sobre Gaza, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo único que agregaría, que no nada más son los sionistas, sino también Estados Unidos. Sin el apoyo de Estados Unidos, Israel no solo no podría cometer este genocidio,
Israel no existiría, no subsistiría arriba de unas cuantas semanas. Eso es un enclave colonial, originalmente europeo, pero del cual se apoderó Estados Unidos. Esta semana, justamente en una columna del diario francés Liberación, más de 300 periodistas y a ellos se han sumado también algunos políticos, justamente dicen que lo que quieren es que se mencione la situación en Israel usando la palabra genocidio. Y dice justamente que este grupo dice que lo que está pasando, estos firmantes, denuncian que Israel mata implacablemente a palestinos por docenas todos los días y califican esa acción como una limpieza étnica. ¿Está pasando eso? Por supuesto, y el promedio en los últimos días es de más de 100 muertos, bueno, de más de 100 asesinados por día, la mayoría de ellos niños y mujeres. No sé si recuerdas, porque lo hemos visto en muchas películas de estas que ya mencioné, de que eh, traen a la memoria, y qué bueno que lo hagan, eh, el, el terror de los campos de exterminio nazis. Vemos cómo en ellos, cómo los nazis se divertían practicando tiro al blanco con los presos judíos. No solo con los judíos, pero eso es lo que vemos en las películas, los sensacionistas, ¿no? De Hollywood. Bueno, eso hacen con los niños sobre todo, y no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, con niños y mujeres. Incluso han desarrollado en algún momento algunas campañas. Yo recuerdo una perversa que no recuerdo si le pusieron un nombre, porque luego les ponen nombres también a sus campañas, pero esta consistía en disparar a las mujeres embarazadas, especialmente con un alto grado ya de embarazo, con embarazo avanzado. Les disparaban al abdomen con la intención de producir dos muertos, la mujer y el bebé que llevaba en su vientre, ¿no? Dos balas, perdón, dos muertos por una bala. Incluso sacaban playeras con una diana estampada y con pues los textos en hebreo, que por cierto es un idioma también inventado como el Estado terrorista. Rescataron un idioma que realmente se usaba nada más en el contexto religioso, ¿no? Es como si inventaran por ahí un estado y nombraran al latín su lengua oficial. Pero bueno, sus textos en hebreo llamaban a sumarse a esta campaña de dos muertos por bala. Y así han sacado muchas. Entonces, el grado de perversión es terrible, supera con mucho lo que vimos, lo que vemos cada año en las de entre 6 y 30 películas que hablan del Holocausto, y lo estamos viendo después de que nos repiten hasta la saciedad, nunca más, si nunca más hacia ellos, pero hacia todos los demás sí se vale, ¿no? Entonces, pues esa es la terrible realidad que pretenden ocultarnos. Afortunadamente ahora es demasiado claro, no pueden, que esa es la gran derrota, la primera gran derrota del engendro sionista, que la gente se está dando cuenta. Ese dominio sobre los medios de comunicación de poco les valió, ya la gente sabe lo que está pasando. Todavía hay mucha gente desinformada, desde luego, no es culpa de pues no se les permite informarse, ¿no? Pero ya es prácticamente inocultable el genocidio, ¿no? Entonces, esta campaña actual produce más de 100 muertos al día. Esa es la cifra. Llevamos cifras oficiales, hay que entender que se basan en los cuerpos que han podido ser rescatados, pero las cifras estimadas hablan de más de 250,000 de palestinos asesinados. El 70% de ellos son niños y mujeres. No son 60,000, son 250,000. Armando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando sobre Gaza y el discurso mediático con Armando Soto. Armando es el miembro de la Plataforma Internacional por la Causa Palestina. Armando nos acompaña desde Ciudad de México. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Armando Soto directamente desde Ciudad de México. Estamos hablando sobre Gaza y el discurso mediático. Armando es miembro de la Plataforma Internacional por la Causa Palestina. Armando, tú has dicho lo que ocurre en Gaza también me afecta a mí y me afecta a México, de donde nos estás hablando. ¿Por qué? Mira, nos afecta de muchas maneras. Hay un texto que lo pueden encontrar en el sitio web de Rebelión, en la parte de libros libres, que habla, el título es algo así como El papel de Israel en la represión mundial. Ese, aunque ya es un texto viejo, nos describe cómo Israel está detrás de todas las dictaduras que hemos padecido en muchas partes del mundo, los golpes de Estado, los convenios que tiene con los gobiernos represores. Su principal negocio es la muerte. Y cuando hablo de la muerte es vende tecnología militar, y por tecnología militar entiéndase armamento probado en el terreno, lo cual significa probado sobre niños, sobre mujeres, sobre ancianos, sobre civiles, los palestinos, pero también significa tecnología de espionaje, significa entrenamiento a policías, a militares. En el caso de México, todas las fuerzas represoras están entrenadas por ellos, siguen convenios, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Eh, llegan actualmente hay una cosa espantosa, un grupo de jóvenes judíos israelíes están visitando escuelas en el sureste de México, enseñándole a los niños mediante talleres cosas de pintura, les platican, seguramente los dogmatizan, ¿no? Haciéndolos ver como, y si no, pues subliminalmente haciéndose pasar por muy buenos. Lo que no dicen que esos jóvenes son miembros de las fuerzas de seguridad de Israel, son los mismos que vienen de asesinar a niños como aquellos con los que están trabajando. Nos vende tecnología. El próximo mes en la Ciudad de México tendrá lugar una exposición de tecnología de seguridad, donde Israel participa con un stand enorme y ahí pues promueven sus drones, promueven pues toda la tecnología que tienen en este sentido. El gobierno de México hasta la fecha sigue comprando licencias del software espía. Se me olvidó, justo en este momento se me olvidó el nombre, pero bueno, muy conocido, Pegasus, que actualmente lo maneja las Fuerzas Armadas que están, no nos olvidemos, están coordinadas por el Comando Norte de los Estados, bueno, ahora por el Comando Sur, nos desprecian, nos mandaron al sur, no, para ellos no somos Norteamérica, pero finalmente están coordinadas por Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero esto es México. Hay países donde están peor. Hemos visto, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Colombia, en los últimos años, cómo disparan en Chile, por ejemplo, mutilan a los jóvenes que se manifiestan disparando a los ojos. Esas son balas especiales, tecnología especial israelí, capacitaron a ese personal represor para hacer eso. En Colombia vimos sobre todo la otra tecnología también israelí, que es disparar a las rodillas con balas especiales que explotan y vuelven totalmente imposible reconstruir, hay que amputar. En fin, todas las tácticas que vimos en Ecuador, en Colombia, Perú, Chile, son tecnología israelí, hay asesores israelíes y en el caso de México regreso un momento porque algunos de los carteles del narcotráfico fueron conformados por militares, incluso algunos eran militares en activo, los Zetas en su momento, más de un año después de estar como militares en activo participando en el crimen organizado, pues ya se salieron del ejército, pero esas son fuerzas entrenadas por Israel. Entonces también en eso nos afectan. Y bueno, qué decir de los golpes de Estado. Por ejemplo, el primer golpe de Estado en el que me enteré que estaba detrás una fundación americana, la American Heritage Foundation. Bueno, esa fundación que es de extrema derecha, pues tiene totalmente una filosofía sionista, financiación sionista, ¿no?
nuevamente recordemos que los principales sionistas no son judíos, un gran número son estadounidenses, ¿no? Porque son evangélicos, son protestantes. Entonces, en ese sentido nos afecta lo que vemos, por ejemplo, del el despojo para construir proyectos inmobiliarios, gasoductos, que es lo que hay detrás del bloqueo a Gaza y ahora el exterminio. Pues lo vemos en otros países donde despojan a las comunidades indígenas, las desplazan forzadamente, incluso derrumban casas como vemos en Palestina para construir trenes, eh, corredores transísmicos, etcétera, ¿no? Lo vemos en México, lo vemos en Brasil, lo vemos en todo el mundo, ¿no? Donde veamos a BlackRock, hay proyectos de ese corte y pues es un reflejo de lo que está pasando en Palestina. Armando, veo que no mencionaste a la Argentina y acá se está dando un fenómeno con el ultraderechista Milei que ha dicho desde que asumió el poder, incluso antes de que su principal aliado o socio, como tú le quieres llamar, era Israel, y ha realizado más de un viaje a Israel. Y también dentro de la Argentina la denuncia es quien manifiesta a favor de la causa palestina, quien denuncia un genocidio, le pasan dos cosas. Automáticamente le pone la etiqueta, y no pasa solamente en la Argentina, le pone la etiqueta de antisionista o anti-israelí y de terrorista. Cuéntanos cómo estás leyendo tú ese fenómeno. Bueno, el caso de Argentina, efectivamente no lo mencioné, es muy triste. Ese payaso Milei, pues es un siervo del sionismo anglo-israelí, un entreguista absolutamente. Y sí, bueno, recuerdo recientemente una diputada que fue encarcelada por su postura valiente y firme en favor de la causa palestina. Eso es algo que han pretendido hacer también en México, criminalizar el antisemitismo, porque cualquier manifestación en contra de este genocidio, que repito, tiene 78 años, no 20 meses, pues es inmediatamente calificado por las víctimas eternas como antisemitismo, cuando los principales antisemitas son ellos, ¿no? Pero sí, en el caso de la Argentina, yo recuerdo haber leído en alguna ocasión, creo que fue en un medio electrónico que se llama Palestina Digital, de un compañero de origen palestino, marroquí que vive en España, eh, una descripción de víctimas de la dictadura, jóvenes judíos argentinos que fueron víctimas de la dictadura y cuando pues, sus familiares buscaban que los liberaran, les decían, pues ustedes tienen la culpa por no enseñar a sus hijos la doctrina sionista. O sea, eran jóvenes judíos, pero no eran sionistas y eran víctimas también en Argentina de esa terrible dictadura que por supuesto estaba mano a mano, codo a codo con los sionistas. Ellos eran colaboradores de todas esas dictaduras. Si no lo mencioné porque me quise hacer referencia a los casos recientes de represiones masivas con tecnologías muy específicas de origen israelí, pero desde luego lo de Argentina es muy triste. Eh, bueno, simplemente el caso del autoatentado en la Daya, un autoatentado, lo sabemos, que usaron para pretender criminalizar a Irán. Y hasta la fecha ellos se siguen haciendo la víctima y culpando a Irán cuando pues ellos fueron los autores de ese atentado, ¿no? Desgraciadamente hay muchos judíos sionistas argentinos, pero también la base en América Latina de la Red Internacional de Judíos Antisionistas está en Argentina. Es decir, no todos los judíos argentinos tampoco son sionistas, ¿no? Y hay una importante actividad pro-palestina con mucha participación de estos valientes judíos argentinos. Desde luego es muy especial el caso argentino y muy triste. Y pues, un saludo, un abrazo a todos nuestros hermanos argentinos. Por último te decía, te pregunto Armando, ¿cómo y cuándo termina este conflicto?
No lo sé, lo que sí sé es que los palestinos no van a abandonar su territorio y no me refiero solo a Gaza, porque Gaza es la cara más visible, atrae todos los reflectores por razones obvias, pero lo mismo está ocurriendo en Cisjordania. Hay zonas de Cisjordania, sobre todo campamentos de refugiados, dentro de Cisjordania, campamentos de refugiados palestinos que han sido arrasados, han sido desplazados miles, por lo menos 40,000 palestinos han sido desplazados dentro de Cisjordania, de esos campos de refugiados, Tulkarem, Jenin, hacia otros. Eh, ¿Cuándo terminará? Pues yo creo que ahí depende de nosotros, y por nosotros me refiero a todos los pueblos del mundo que necesitamos presionar a nuestros gobiernos para romper relaciones, para sancionar a ese enclave colonial sionista. Si no se les afecta en lo económico, ellos van a continuar, aunque no consigan conquistar el territorio, porque no lo van a conseguir, pero sí van a continuar masacrando a la población. Entonces, yo quisiera decir que pues esta semana, ¿verdad? Pero no, lo que sí me queda muy claro es que Israel está cavando su propia tumba. Ojalá que la próxima década sea historia, una historia macabra y muy triste, pero que ya sea una historia. Ojalá, confío que eso pase, no sé si yo lo alcance a ver, pero yo espero que nuestros hijos, las siguientes generaciones, ya no tengan que acarrear con este cáncer de la humanidad. Armando Soto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, es un verdadero honor.